Buenos días, queridos hermanos, bienvenidos a la comunidad contigo. Es lunes 14 de febrero y vamos a hablar de un tema que tal vez ocupa nuestra mente o tal vez ni siquiera hemos considerado y tiene que ver con nuestro destino eterno. Pero primero vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que tú nos das, gracias porque podemos abrir tu palabra y podemos aprender más de ti. Señor, te pedimos que tú nos guíes y que tú nos hables. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Ya van 2 años de pandemia en los que estamos muy afligidos con todo lo que está pasando. Esta enfermedad ha cambiado muchas cosas en este mundo. Y algo que ha hecho es ponernos en la situación de preguntarnos acerca de nuestro futuro eterno. En las últimas 2 semanas estuve en 4 funerales. En 2 de ellos yo oficié el servicio. No todos tenían que ver con esta enfermedad, pero sí estuvimos acompañando a los hermanos que estaban con mucha tristeza en el corazón. Por eso pensaba que era bueno poder hablar de la esperanza que nosotros tenemos como hijos de Dios, porque creo que uno de los problemas es que tenemos incertidumbre. Es la incertidumbre de no saber realmente qué hay del otro lado. Por experiencia propia, nadie puede decirnos qué es lo que realmente hay después de la muerte. Tal vez sería mucho más fácil si alguien que conocemos nos pudiera decir: yo estuve allí, yo estuve en ese lugar. Pero como hijos de Dios, tenemos su palabra, en la cual tenemos un vistazo, lo que el Señor ha querido decirnos y ha querido mostrarnos de lo que nos espera. Pablo escribió en su primera carta a los tesalonicenses varios temas. Y uno de los temas que trató tiene que ver justamente con este asunto: la esperanza futura que tenemos en él. En el capítulo 4, a partir del versículo 13, trata esta incertidumbre que se presentó entre los hermanos de la iglesia. Parece ser que había personas que negaban la resurrección y que no creían en la segunda venida del Señor. Pensaban, como piensan algunos grupos hoy, que luego de la muerte no hay absolutamente nada. A raíz de esto me pongo a pensar que los hermanos preguntaron a Pablo: Pablo, ¿qué sucede con los que han muerto? ¿Cuál es la esperanza que tenemos? ¿Acaso verdaderamente hay algo después de que morimos? ¿Dónde están las personas que han muerto si han confiado en el Señor? ¿Qué será lo que viene después? ¿Será que el Señor realmente va a volver? Y no sé si son preguntas que nosotros nos hacemos o las hicimos a alguien en algún momento. Pero Pablo les dice lo siguiente. Vamos a ver en 1 Timoteo 4, desde el versículo 13 hasta el versículo 18. Y la palabra dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, de la misma manera Dios traerá por medio de Jesús y con él a los que han dormido. Pues os decimos esto por palabra del Señor. Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera pereceremos a los que ya durmieron. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos y habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para el encuentro con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.
Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Me encanta cómo escribe Pablo, porque da palabras de aliento y esperanza a los hermanos de Tesalónica, pero también a nosotros. Pablo da consuelo, tranquilidad y esperanza a las personas que perdieron un ser querido. Y creo que ha sido el caso de muchos en este tiempo. Este aliento y esperanza son para los que creemos en Jesús, los que hemos creído que ha muerto para perdonar nuestros pecados, pero que también ha resucitado y ahora está a la diestra del Padre como quien intercede por nosotros. Eso es lo que dice el versículo 14. La muerte trae dolor a nuestros corazones. ¿Por qué? Porque sentimos la ausencia del ser querido. Es algo para lo que nunca vamos a poder estar preparados. Por más que estemos conscientes de todo lo que es el ciclo de la vida. Pero Pablo dice, no queremos que se queden con la duda con relación acerca de los que duermen, es decir, de los que han muerto. Me gustó mucho lo que leí en una lápida hace unos días en el cementerio mientras acompañábamos a una familia de la iglesia, a unos hermanos muy queridos. En esa lápida decía, aquí duerme, y estaba el nombre de la persona que estaba enterrada. Y decía, aquí duerme tal persona, hija del Dios Altísimo. Me parecía tan hermoso porque estaba comunicando lo que Pablo dice en el versículo 13. Pablo no quería que los hermanos ignoraran acerca de esas personas que habían partido. Entonces, lo primero que Pablo quiere comunicar es el estado transitorio de los hijos de Dios que han muerto. Lo pone como los que duermen. Y este término es recurrente en toda la Biblia, porque la muerte para los hijos de Dios no es un estado final, sino es un estado temporal. Solo están durmiendo. Es algo que en algún momento va a cambiar. Llegará el momento en que despertarán, es decir, resucitarán. Ahí está puesta nuestra esperanza. Pero es una esperanza fundada en lo que el Señor hizo por nosotros. No conocemos lo que hay al otro lado, pero podemos estar seguros de que el Señor dice esto y estamos seguros por lo que el Señor hizo. Dice, versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, de la misma manera Dios traerá por medio de Jesús y con Él a todos los que han dormido. De la misma forma en que Jesús murió, pero también resucitó, Dios hará por medio de Jesús que los que están durmiendo, los que han muerto, resuciten en el día en que Él vuelva. Es el aliento que Pablo da a los hermanos en Tesalónica, el aliento que también es para nosotros. Por eso dice, no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. A través de la muerte y la resurrección de Jesús, nosotros tenemos esperanza. Y si bien duele que un ser querido parta, si ese ser querido ha conocido a Jesús y le ha recibido como Señor y Salvador, todo esto es temporal. Un día el Señor lo resucitará. Entonces hay esperanza y gozo, porque estamos hablando de que el Señor Jesucristo obró en su vida para salvación. Pablo está hablando de personas que murieron en Cristo.
Los hermanos de Tesalónica no debían ignorar acerca de los que duermen, es decir, acerca de los que han muerto en Cristo. Y dice que no debíamos entristecernos como los demás que no tienen esperanza. La muerte de un hijo de Dios trae tristeza, pero esta tristeza no se ve agravada por la incertidumbre. Porque como Jesús murió y resucitó, de esa misma manera, un día traerá por medio de Jesús a los que han dormido. Tenemos la esperanza, o podríamos decir, tenemos la certeza de que por medio de Jesús, las personas que han muerto en Cristo están en ese mejor lugar en el que podrían estar. Están con el Padre Celestial. Ahora, al otro lado están las personas que no tienen esperanza. Personas que están llorando porque no saben qué es lo que sucederá. Personas que tienen incertidumbre porque tal vez piensan que Dios está con una balanza en la entrada del cielo, poniendo a un lado las buenas obras y al otro lado el pecado. Entonces les aflige saber, o tal vez, mejor dicho, no saber cuál es el destino eterno, porque no saben a qué lado se inclinará la balanza. Y saben, eso es verdaderamente desesperante. Pero para los hijos de Dios, Pablo comunica la certeza de que un día el Señor, Jesús mismo, descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que han creído en Jesús y han muerto serán levantados. Escucharán esa aclamación con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y entonces resucitarán. Cuerpos desgastados por enfermedad, por el tiempo o por cualquier otro motivo, serán levantados y serán transformados, serán hechos nuevos para encontrarse corporalmente con el Señor Jesús. Y todo esto, como dice la primera parte del versículo 15, es por palabra del Señor. Pablo estaba diciendo, ¿saben qué? Lo que les estoy diciendo no es un invento mío o una teoría, no es lo que he ido pensando y elaborando, es lo que el Señor ha dicho. Entonces, si el Señor lo ha dicho, es algo que va a suceder. Además, el aliento sigue, porque dice que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera vamos a preceder a los que ya durmieron. Entonces, luego de que ellos han resucitado, nosotros los que vivimos y habremos quedado, seremos arrebatados con ellos en las nubes para el encuentro con el Señor en el aire, y así, de esta manera, estaremos siempre con el Señor. Los que no hayamos muerto, o tal vez los que no hayan muerto hasta la venida del Señor. Luego de que los muertos en Cristo hayan resucitado, también serán arrebatados, y entonces todos nos encontraremos con nuestro Señor Jesús. Y de esta forma comenzará ese tiempo de estar por siempre con Él. Es decir, para los que hemos creído en Cristo Jesús, para salvación, no hay incertidumbre. Sabemos que nuestra historia no termina en una sepultura. De la misma forma, leía muchas lápidas en el cementerio que decían: vivirás por siempre en nuestro recuerdo. Pero la cosa pareciera que termina ahí. Solo van a quedar como un recuerdo.
Pero los que hemos creído en Cristo sabemos que si morimos, no estaremos con la duda de qué va a pasar. Tenemos la certeza que pasaremos la eternidad en la presencia con nuestro Señor. Y en Apocalipsis, en los últimos capítulos, tenemos un pequeño vistazo del nuevo lugar que el Señor tiene preparado para nosotros. La descripción es increíble. Pero por encima de todo, algo que me emociona es lo que dice los primeros versículos de Apocalipsis 21. Porque dice, vi un cielo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe más. Yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de parte de Dios, preparada como una novia adornada para su esposo. Oí una gran voz que procedía del trono diciendo, he aquí el tabernáculo de Dios está con los hombres, y Él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. No habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Los hijos de Dios no vivimos sin esperanza. Sabemos qué es lo que va a suceder. No solo después de la muerte, sino por la eternidad. Nuestra vida acá en la tierra es un tiempo corto que termina con la muerte. Lo que viene después es algo que no tiene fin. Y es por lo que Pablo en el versículo 18 dice, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Son palabras de aliento para nuestra vida. Nuestra esperanza está puesta en lo que el Señor hizo por nosotros a través de Cristo. Y lo que hizo en nosotros cuando nos llamó. Ahora, la pregunta es, ¿dónde está puesta nuestra esperanza? Si nuestra esperanza está puesta en Jesús, que vino a morir por nuestros pecados, si hemos respondido al mensaje de salvación, hemos entendido que somos pecadores y que tenemos la necesidad de que Jesús sea nuestro Salvador, sea nuestro Señor, si le hemos recibido en nuestro corazón, las palabras de Pablo son de gran aliento y esperanza para nuestra vida. De lo contrario, el Señor te está dando la oportunidad de reconocer tu condición y de recibirle como Señor y Salvador, para llegar a tener esa esperanza, esa certeza de saber que estarás con Él por la eternidad, de saber que Él ha perdonado tus pecados y quiere que seas su hijo. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que tú nos das. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos encontrar tanto aliento en ella. Te pedimos que tú nos ayudes a realmente tener esa certeza de nuestra esperanza, de esa esperanza futura que tenemos, Señor. Y te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, porque no estamos en la duda de qué es lo que pasará. Porque sabemos que si te hemos recibido como Señor y Salvador, estamos en tus manos y un día vamos a estar en tu presencia. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan una linda semana y nos vemos mañana en este mismo horario para poder seguir estudiando la palabra.